El hangar estaba vacío a excepción de una nave, y Garrett Olay sabía que estaba viendo su última oportunidad de salir de esa estación moribunda. 3 meses desde que el consorcio minero se retiró. Habían pasado 3 meses desde que atracó el último carguero de suministros. 3 meses viendo cómo el puesto de avanzada 779 se asfixiaba lentamente en el vacío del espacio mientras él mantenía esa hermosa pieza de maquinaria funcionando, pulida, cargada de combustible y lista para llevarlo a cualquier lugar excepto allí. El buque Courier modificado no tenía mucho que ofrecer desde el exterior. Era simplemente otro transporte militar excedente con un revestimiento de casco desigual y una tendencia a vibrar a ciertas velocidades. Pero Garrett había pasado 2 años reconstruyendo sus motores de fusión, mejorando sus sistemas de navegación y sacando hasta el último ápice de rendimiento de su envejecida carrocería. Podía correr más rápido que la mayoría de las naves de patrullaje y saltar más lejos que barcos del doble de su tamaño. Pero lo más importante es que ella era suya, lo único de valor que le quedaba después de que el consorcio se declarara en quiebra y dejara a 200 trabajadores varados en el borde exterior. Fue entonces cuando oyó que la puerta del hangar se abría. Garrett agarró su cortador de plasma del banco de trabajo, aunque sabía que no serviría de mucho si los asaltantes finalmente encontraban la estación. Pero cuando se dio la vuelta, lo que vio le hizo bajar la herramienta inmediatamente. 2 seres estaban parados en la entrada, e incluso a 50 metros de distancia, podía notar que algo andaba muy mal. Eran draconis, la orgullosa especie que controlaba la mayoría de las rutas comerciales de este sector. El de la izquierda tenía escamas de un azul profundo que atrapaban las duras angeritas como si fueran zafiros pulidos. Ella sostenía a su compañero, cuyas escamas de color marrón cobrizo estaban opacadas por el cansancio, y cuyas magníficas alas se arrastraban tras ella como promesas rotas. Un líquido oscuro, casi negro bajo la luz artificial, se filtraba a través de un vendaje improvisado que envolvía el torso del cobre. No estaban pidiendo ayuda. Ni siquiera lo miraban directamente. Simplemente se quedaron allí, 2 criaturas orgullosas que claramente habían viajado lejos y sufrido mucho, sin esperar nada de un universo que aparentemente solo les había dado dolor. Garrett dejó el cortador de plasma y caminó hacia ellos lentamente, con las manos visibles. «Estás herido», dijo, sabiendo que lo entenderían. Los Draonus habían estado hablando el estándar terrestre por más tiempo del que los humanos habían estado en el espacio. La de nombre azul se enderezó y entrecerró sus ojos plateados. «Estamos de paso. No exigimos nada de ti, humano». Pero mientras hablaba, las piernas de la escama de cobre se doblaron ligeramente. El azul la atrapó, con los músculos tensos, y Garrett vio lo que no había notado antes. La azul también tenía heridas, cuidadosamente ocultas debajo de su capa de viaje, marcas de quemaduras, del tipo que se producen con armas de pulso de grado militar. «Alguien te está cazando», dijo Garrett. No era una pregunta. La cobriza levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos eran como oro fundido, y cuando hablaba, su voz tenía la calidad musical que todos los Draonis poseían, aunque debilitada por el dolor. «Por favor, Silara, no podemos ir más lejos sin transporte». «La azul», concluyó Silara. Ahora ella miró directamente a Garrett, y él vio el cálculo en sus ojos. Ella lo estaba midiendo, determinando los niveles de amenaza, las rutas de escape, la probabilidad de traición. «No tenemos nada que intercambiar». Garrett miró hacia atrás a su nave, sus salvavidas, su única salida de esa tumba de estación. Entonces miró la herida de la escama cobriza, la forma en que temblaba a pesar de intentar ocultarlo, la desesperación apenas disimulada bajo la fachada orgullosa de Silara. «Esa herida necesita atención médica adecuada», dijo. «El barco cuenta con una bahía médica y sistemas automatizados. Podría ayudar». Los ojos de Silara se abrieron ligeramente. «¿Tu barco?» «Solo uno en la estación que todavía vuela». Garrett admitió. «La he estado manteniendo preparada para cuando finalmente tuviera el coraje de irme». Los 2 dragones intercambiaron miradas.
La de cobre intentó hablar, pero Silara la interrumpió. No podemos quitarle su único medio de escape. Garrett se rió, pero su risa salió amarga. ¿Hacia dónde escapar? Cada puerto en los 3 sistemas requiere tarifas de acoplamiento que no puedo pagar. Todo planeta quiere documentación que no tengo. Llevo 3 meses diciéndome que me voy mañana, pero el mañana nunca llega, ¿verdad? Hizo una pausa, mirando a los de cobre, respirando con dificultad. Al menos ustedes 2 tienen algún lugar donde ir. Alguien esperando por ti. Nadie nos espera, dijo Silara en voz baja. Estamos solos. Entonces tenemos eso en común, respondió Garrett. Tomó una decisión que lo cambiaría todo, aunque todavía no lo sabía. Vamos, llevemos a tu hermana a la enfermería. ¿Cómo supiste que ella es mi hermana? Preguntó Silara, y la sospecha volvió a aparecer en su voz. La forma en que la sostienes, la forma en que miras a cualquiera que pueda ser una amenaza para ella. Una vez tuve una hermana. Garrett se giró y comenzó a caminar hacia el barco. La enfermería está por aquí. Le siguieron a Silara apoyando al cobre a quien Garrett escuchó llamar. La rampa del barco Piane bajó con un vino hidráulico que hizo que Garrett se volviera loco. Otro sistema que necesitaba un mantenimiento que no podía costear. Pero nada de eso importaba ahora. La enfermería era pequeña pero eficiente. Diseñado para una tripulación de 6 personas. Aunque Garrett había estado solo durante 2 años, ayudó a Silara a colocar a Piane en la mesa de examen y los sistemas automatizados inmediatamente comenzaron a escanear sus heridas. Arma de pulso de corto alcance. La IA médica anunció daños importantes en los tejidos. Se detectó hemorragia interna. Protocolo de tratamiento iniciado. Brazos mecánicos descendieron del techo, comenzando su trabajo con precisa eficiencia. Los ojos dorados de Piran encontraron los de Garrett. ¿Por qué? Ella preguntó simplemente. Garrett no tenía una buena respuesta. Porque 3 meses solo en una estación muerta influye en tu juicio, dijo, buscando sonar humor. Pero entonces la miró. Realmente la miré y le dije la verdad. Porque recuerdo lo que se siente tener a alguien sangrando en tus brazos y no tener forma de ayudarlo. Silara estaba revisando el hangar a través de las cámaras externas de la nave. Vendrán aquí, dijo. Los que nos cazan. Nos han rastreado a través de 3 sistemas. ¿Quiénes son? Garrett preguntó, moviéndose a la consola secundaria para revisar los sistemas de la nave. Todo estaba verde, listo para volar en cualquier momento, tal como la había mantenido durante meses. Contratistas militares privados, respondió Silara. Contratado por alguien que quiere eliminar a nuestra familia. Tu familia debe ser importante. La risa de Sellara era amarga. Nuestro padre es Kite Elskard. Quizás hayas oído hablar de él. Las manos de Garrett se congelaron sobre la consola. Todo el mundo en el borde exterior había oído hablar de Kite Elskard, comandante de la flota independiente más grande en 3 sectores. 310 cruceros de guerra, dijeron, aunque nadie sabía el número exacto. Había forjado su propio pequeño imperio en el espacio entre las grandes potencias. E incluso la Federación Terran lo pensó 2 veces antes de entrar en su territorio. «Estás bromeando», dijo Garrett. «¿Parece que estoy bromeando?», Silara preguntó. Y Garrett tuvo que admitir que no lo hizo. Estábamos visitando una estación comercial en un espacio neutral cuando atacaron. Nos separó de nuestra escolta. Llevamos 7 días corriendo. Y viniste aquí. Detectamos una nave en funcionamiento en los escáneres, dijo Piran débilmente desde la mesa médica. Era esto o morir en el espacio. Garrett se pasó la mano por el cabello, un hábito nervioso de su juventud del que nunca se había deshecho. Bueno, déjame entender esto. Contratistas militares privados están buscando a las hijas del señor de la guerra más poderoso del sector. ¿Y qué quieres que haga exactamente? No queremos nada de ti, dijo Silara con firmeza. Ya has hecho más de lo que teníamos derecho a esperar. El tratamiento requerirá 4 horas para su efectividad total, anunció la IA médica.
No se debe mover a los pacientes durante este tiempo. 4 horas, repitió Silara con voz tensa. Nos encontrarán en 2, tal vez menos. Garrett se encontró mirando los controles de la nave. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había salvado. Su única oportunidad de vida más allá de esta estación muerta. Luego miró a Piran, luchando por mantenerse consciente a pesar de los analgésicos, y a Silara, esforzándose por ser fuerte por su hermana. ¿Qué tan lejos está el territorio de tu padre?, preguntó. La cabeza de Silara se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿Hasta dónde? 16 horas a máxima potencia, pero la nave tendría que atravesar los jardines de asteroides, y además está el asunto de no ser derribada por nuestra propia flota al llegar. Garrett se dirigió al asiento del piloto e inició la secuencia de arranque. Mejor abrochate el cinturón. ¿Qué haces?, preguntó Silara. Te llevo a casa, dijo Garrett. A menos que prefieras esperar aquí a que aparezcan tus amigos. Esta es tu única nave. Sí, bueno. Garrett encendió los motores, sintiendo la vibración familiar a través del revestimiento de la cubierta. Quizás sea hora de que deje de esconderme y haga algo que realmente importe. La nave despegó suavemente y Garrett los guió fuera del hangar. El puesto de avanzada 779 se alejó tras ellos, con un aspecto aún más muerto y olvidado desde fuera. Lo había llamado hogar durante 5 años. Ahora era solo otra roca muerta flotando en el vacío. Ni siquiera nos conoces, dijo Silara, tras asegurarse en el asiento del copiloto. ¿Por qué lo arriesgarías todo? ¿Quieres la respuesta noble o la verdad?, preguntó Garrett, trazando un rumbo hacia los jardines de asteroides. Verdad. Llevo 3 meses muriendo lentamente en esa estación, diciéndome que sobrevivía. Pero sobrevivir no es vivir. Tu hermana necesitaba ayuda. Tú necesitabas ayuda. Era la primera vez en años que alguien me necesitaba para algo. Puso el piloto automático y se giró para mirarla. Además, si tu padre es realmente quien dice ser, quizá esté lo suficientemente agradecido como para ayudarme a encontrar un lugar donde empezar de nuevo. Y si decide matarte, al menos habré hecho una cosa buena antes de irme. Silara lo observó un buen rato. O eres muy valiente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas, admitió Garrett. Pero bueno, al menos soy coherente. Una alarma de proximidad interrumpió su conversación. Garrett giró hacia los controles y vio 3 naves que salían del hiperespacio justo en su camino. Configuración militar, armas listas. Eso fue más rápido que 2 horas, murmuró, con las manos sobre los controles. Debían de tener un sistema de seguimiento. Nos están apuntando, dijo Silara, comprobando la consola de armas. Su nave tiene armamento. 2 cañones de pulsos y una oración, respondió Garrett, sumergiendo la nave bajo el fuego enemigo. Contra 3 naves militares, vamos a necesitar sobre todo la oración. El fuego de pulsos iluminó el espacio a su alrededor. Garrett lanzó la nave en espiral usando movimientos que había aprendido transportando carga por el espacio infestado de piratas hacía años. Pero estaba oxidado, y la nave, a pesar de todo el mantenimiento, era vieja. Escudos al 70%, informó Silara, tras haber descifrado los sistemas defensivos con una rapidez sorprendente. ¿Puedes disparar?, preguntó Garrett, realizando otra maniobra evasiva desesperada. Soy Draonus, respondió Silara como si eso lo resolviera todo. Tomó el control de las armas, y Garrett tuvo que admitir que su puntería era impresionante. Una de las naves que la perseguían recibió un impacto directo en el conjunto del motor y retrocedió, liberando atmósfera. Pero 2 naves más salieron del hiperespacio. ¡Vamos!, gritó Garrett al universo en general. 5 contra 1. ¿Qué pasó con las peleas justas? Realmente nos quieren muertos, dijo Silara mientras continuaba disparando con precisión mecánica. Sí, tengo esa impresión. Garrett empujó los motores con más fuerza, sintiendo que protestaban. ¿Cómo está tu hermana?,
Sara revisó la lectura médica en su consola. Estable. El sistema médico la tiene sedada. Bien, porque esto está a punto de ponerse complicado. Garrett lo vio en la pantalla de navegación. Un campo de escombros de una antigua batalla todavía orbitando la estrella local. Metal retorcido y barcos muertos girando en una danza eterna. ¿Alguna vez jugaste al escondite cuando eras niño? Estoy familiarizado con el concepto. Bien, porque estamos a punto de jugar la versión avanzada. Se zambulló en el campo de escombros a toda velocidad, usando los pedazos más grandes de escombros como cobertura. Los barcos que los perseguían los siguieron, pero fueron más cautelosos y su formación se dispersó. Garrett se movía entre los cascos flotantes, aprovechando el menor tamaño de su nave para su beneficio. Están intentando flanquearnos, advirtió Silara. Lo sé. Garrett vio lo que estaba buscando. Un enorme acorazado abandonado, con el casco agrietado como un huevo. Aférrate a algo. Voló directamente al interior expuesto del acorazado, navegando de memoria e instinto a través de sus retorcidos pasillos de metal. Los barcos que los perseguían intentaron seguirlos. Uno de ellos golpeó una viga de soporte y perdió el control. Otro tomó un giro equivocado y llegó a un callejón sin salida. Salieron al otro lado del barco abandonado y encontraron dos barcos esperándolos. Hasta ahí llegó ese plan, murmuró Garrett. Garrett, dijo Silara, y algo en su voz hizo que él la mirara. Pase lo que pase, gracias. Le diste una oportunidad a mi hermana. Eso es más de lo que teníamos. Aún no estamos muertos, respondió Garrett, aunque no estaba seguro de creerlo. Los dos barcos estaban cargando armas. Sus escudos habían bajado al 40% y aún estaban a horas de territorio seguro. Fue entonces cuando el espacio mismo pareció desgarrarse. 310 naves salieron del hiperespacio simultáneamente. Una llegada perfectamente coordinada que hablaba de décadas de precisión militar. Eran cruceros de guerra, cada uno de ellos repleto de armas pintadas en el profundo color púrpura y dorado de la flota de Kate Descartes. ¿Cómo? Garrett respiró. Silara estaba mirando su consola. Baliza de emergencia de Pirán. Debe haberse activado cuando el sistema médico registró su condición crítica. Los 5 barcos que los perseguían inmediatamente apagaron sus armas y comenzaron a huir. Pasaron aproximadamente 10 segundos antes de que los rayos tractores se fijaran en cada uno de ellos. Se abrió un canal de comunicación y una voz que podría haber sido forjada a partir de material de una estrella de neutrones llenó la cabina. Este es Crit Elskard. Tienes a mis hijas. Explícate antes de que convierta tu nave en partículas cuánticas. Padre, exclamó Silara, este humano nos salvó. Nos dio su nave, su único medio de escape de una estación muerta. Hubo una pausa. Luego llévalos a bordo del buque insignia. Todos. La nave de Garrett fue arrastrada a la enorme bahía de atraque de la nave insignia de Kelly, una nave tan grande que tenía su propio sistema meteorológico en el hangar. Cuando la rampa bajó, Garrett se encontró frente a 300 guerreros dracones, todos armados, todos mirándolo con expresiones que sugerían que estaban decidiendo si agradecerle o comérselo. Y entonces apareció el propio Caleri. Las historias no le habían hecho justicia. Medía 3 metros de alto, sus escamas eran de un color púrpura tan oscuro que eran casi negras, excepto donde viejas cicatrices de batalla habían dejado líneas plateadas en su cuerpo, como un mapa de violencia. Sus alas, cuando las abría ligeramente, podrían haber albergado un pequeño edificio. Sus ojos eran del color de una estrella moribunda y estaban fijos completamente en Garrett. «Eres el ser humano que ayudó a mis hijas», dijo Crit. No era una pregunta. Sí, Garrett lo logró. ¿Su nombre? Garrett Holloway. Khaled se acercó más y cada paso hacía vibrar las placas de la cubierta. Mi hija está herida. Ella está estable, dijo Garrett rápidamente. El sistema médico de mi barco la está tratando. Necesita otras 2 horas de tratamiento, pero se recuperará completamente.
La enorme cabeza de Creed giró hacia la nave, donde el personal médico ya estaba abordando para controlar a Pian. Entonces su mirada volvió a Garrett. Ese barco era tu única posesión de valor. Era su único medio para salir de esa estación. Sí. Y se lo diste a mis hijas sin esperar recompensa. Garrett se encogió de hombros, tratando de no pensar en cuántas formas en que esta enorme criatura podría matarlo. Lo necesitaban más que yo. Creed permaneció en silencio durante un largo momento. Luego hizo algo que hizo que todos los guerreros en el hangar retrocedieran en estado de shock. Él se rió. Era un sonido como un trueno lejano, como el movimiento de las placas tectónicas, como si el universo mismo hubiera encontrado algo genuinamente divertido. ¿Sabes lo que has hecho, pequeño humano? Probablemente algo estúpido. Te has convertido en parte de la deuda de mi familia, y Khaled el-Skard siempre paga sus deudas. El enorme Draconis se giró hacia sus guerreros. Este humano está bajo mi protección. Cualquiera que le haga daño responderá ante mí personalmente. No necesito protección, dijo Garrett, y de inmediato se preguntó por qué su boca había decidido actuar sin consultar a su cerebro. Quiero decir, lo aprecio, pero solo quería ayudar. Los ojos de Kite se entrecerraron, pero había algo parecido a aprobación en ellos. Al menos tienes columna vertebral. Bien. ¿Para qué lo necesitarás? Por sobrevivir como parte de mi flota, por supuesto. Khaled señaló la enorme percha que los rodeaba. Le diste tu barco a mis hijas. Te doy un lugar en mi flota. Serás mi especialista mecánico personal. El humano que entiende las máquinas, como mis hijos, entiende la guerra. No pedí un no. Creed interrumpió. No pediste nada, por eso recibirás todo. Hizo una pausa. Además, mi red de inteligencia me ha informado de algo interesante. Los que contrataron a esos mercenarios para matar a mis hijas son el mismo consorcio que te abandonó en esa estación. Garrett sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Temían mi expansión en su territorio. Pensaron que matar a mis hijos me debilitaría y me haría vulnerable. Los dientes de Mikhail, cada uno del tamaño del pulgar de Garrett, se mostraron en lo que generosamente podría llamarse una sonrisa. Pensaron mal. Silara apareció en la rampa del barco apoyando a Piane, quien caminaba sola, aunque lentamente. El tratamiento médico había funcionado, dejando solo cicatrices tenues donde habían estado las heridas. Padre, dijo Pion, con su voz musical más fuerte ahora. Este humano me salvó la vida. Lo sé, pequeña llama, dijo Khalid, suavizando considerablemente la voz. Y ahora salvaremos la suya. No necesito que me salven, protestó Garrett. ¿No? Preguntó Khalid. El consorcio que te abandonó ha puesto precio a tu cabeza. 50.000 créditos por ayudar a mis hijas a escapar. Todos los cazarrecompensas de los 3 sectores te buscarán durante la semana. ¿Ellos qué? Garrett sintió que sus piernas se debilitaban. Pero ni siquiera sabía quiénes eran cuando los ayudé. Al consorcio no le importan esos detalles. A ellos solo les importa que su plan fracasó y que alguien tiene que ser culpado. Khaled colocó una enorme mano con garras sobre el hombro de Garrett, sorprendentemente suave. Pero ahora son familia, y la familia protege a la familia. No somos familia. Garrett dijo débilmente. Acabo de darles un barco. Les diste tu única oportunidad de libertad. Dijo Piran, dando un paso adelante. Les diste tu última esperanza de escapar. Diste sin pedir, sin exigir, sin esperar. Ella miró a su padre. Según las antiguas leyes, eso lo convierte en un clan. Las antiguas leyes no han sido invocadas en 3 siglos, dijo uno de los guerreros. Entonces tal vez sea el momento, respondió Khalid. Miró a Garrett. Tienes una elección, humano. Acepta tu lugar entre nosotros, o puedo dejarte en la estación más cercana con suficientes créditos para correr. Pero correrás para siempre. Garrett miró a los guerreros reunidos, la expresión sospechosa pero gradualmente suavizada de Silara, la sonrisa agradecida de Piran,
la mirada expectante de Kelt. ¿Qué significaría exactamente ser parte de tu clan? Significa que arreglamos nuestros barcos, dijo Khaled. Significa que comes en nuestra mesa. Significa que lucharás junto a nosotros cuando sea necesario. Esto significa que cuando el consorcio viene a buscarte, 310 cruceros de guerra se interponen entre ellos y tú. ¿Y qué sacas de ello? Kelrit se rió de nuevo. Me tocó un mecánico que lo regaló todo para salvar a desconocidos. ¿Sabes lo raro que es eso? Toda mi flota se basa en la lealtad, pero la lealtad se puede comprar o romper. Lo que hiciste no se puede enseñar ni comprar. Eso es carácter. Además, añadió Silara con lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Nuestras naves se averían constantemente, y nuestro padre sigue ejecutando a los mecánicos por incompetencia. Yo no los ejecuto, protestó Kelit. Simplemente les sugiero que busquen empleo en otro lugar de manera agresiva. Arrojaste el último por una esclusa de aire. Silara le recordó. La esclusa de aire estaba conectada a un transbordador. Kelit aclaró. Probablemente. Garrett se encontró riendo. Fue absurdo. Estaba parado en un hangar rodeado de extraterrestres con apariencia de dragones a quienes el señor de la guerra más temido del sector les había ofrecido un trabajo. Y de alguna manera fue la cosa más divertida que le había pasado en años. ¿El ser humano está roto? Uno de los guerreros preguntó. Creo que sí, dijo Garrett entre risas. 3 meses solo en una estación, regalando mi nave, casi siendo asesinado por mercenarios y ahora siendo adoptado por dragones espaciales. Sí, definitivamente roto. ¿Los dragones espaciales? Preguntó Pirán, inclinando la cabeza. ¿Así nos llaman los humanos? Así es como te llamo. Afronta eso. La percha quedó en silencio. Todos miraron a Carit, esperando ver si el humano acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Kite se inclinó hasta que su enorme cabeza quedó al nivel de la de Garrett. Me acabas de decir que me ocupe de ello. Aparentemente lo hice, dijo Garrett, preguntándose si sus instintos de supervivencia lo habían abandonado por completo. Crit se enderezó. Me gusta este. Puede quedarse. Y así fue como Garrett Holloway, mecánico de estación fracasado, se convirtió en el único miembro humano de Calerit, el clan de los Cards. Durante las siguientes semanas, aprendió sus costumbres. Él arregló sus barcos, comió su comida, lo cual fue sorprendentemente bueno una vez que superó el hecho de que parte de ella todavía se movía y lentamente comenzó a comprender que no había sido adoptado por una flota. Había encontrado una familia. Silara le enseñó a luchar, aunque su fisiología humana significaba que nunca podría igualar a un Draconus en fuerza. Eres pequeño y débil, le dijo durante una sesión de entrenamiento particularmente brutal. Usa eso. Llega donde el enemigo no espera. Ataca donde no puede llegar. Gracias por la charla motivadora, jadeó Garrett desde la lona donde ella acababa de lanzarlo por 15ª vez. De nada, dijo ella sin captar en absoluto el sarcasmo. Luego, más suavemente, dijo, salvaste a mi hermana. Me aseguraré de que puedas salvarte a ti mismo. Pirán, recuperada de sus heridas, le mostró las cartas de navegación de su territorio, explicándole las complejas relaciones políticas entre las distintas facciones. Padre controla este espacio no solo a través de la fuerza, explicó, sino a través de alianzas cuidadosamente mantenidas y la absoluta certeza de que traicionarlo cuesta más que oponerse a él. N y el consorcio que intentó matarte, nos encargaremos de ellos, dijo Pirán. Y había algo en sus ojos dorados que le recordó a Garrett que estas personas, a pesar de todo su honor y lealtad, seguían siendo depredadores. El ajuste de cuentas llegó 3 semanas después. Garrett estaba en el hangar principal de la nave insignia, hundido hasta los codos en el compartimento del motor de un caza que había visto décadas mejores cuando sonó la alarma. Había aprendido a distinguir entre las diferentes alertas: simulacro de entrenamiento, emergencia menor, emergencia mayor y todos a sus puestos de combate.
Tomó sus herramientas y corrió a su puesto designado en el centro de control auxiliar. Khaled ya estaba allí, de pie ante una enorme pantalla táctica que mostraba cientos de naves convergiendo en su posición. ¿El consorcio?, preguntó Garrett. Trajeron amigos, dijo Kite. 400 naves. Pretenden acabar con esto con una fuerza abrumadora. 400 contra 310. Sí. Khaled sonrió, todo dientes. Deberían haber traído más. La batalla no se parecía a nada que Garrett hubiera imaginado jamás. La ventana gráfica mostraba el espacio mismo en llamas mientras cientos de naves intercambiaban disparos. La flota de Khaled se movía como un solo organismo. Las formaciones fluían y se reformaban con facilidad. Pero las fuerzas del consorcio tenían barcos más nuevos y mejores armas. Los escudos del Bloodwind están fallando, alguien informó. La báscula de hierro ha perdido la energía principal. 3 naves más del consorcio caen desde el hiperespacio. Garrett observó la exhibición táctica. Su mente de mecánico veía patrones. Están apuntando a los acoplamientos de potencia, dijo de repente. Crit se volvió hacia él. ¿Qué? Observa los patrones de impacto. No están tratando de destruir los barcos. Están intentando deshabilitarlos. He visto las especificaciones de esas nuevas armas de pulso que están usando. Están diseñados para sobrecargar los acoplamientos de potencia sin dañar el casco. ¿Por qué querrían nuestros barcos intactos? La respuesta golpeó a Garrett como un vacío frío. No están aquí para destruir tu flota. Están aquí para capturarlo. Quieren tus barcos, tu territorio, todo. Los ojos de Khaled se entrecerraron. ¿Puedes contrarrestarlo? Los dedos de Garrett volaron sobre su consola, mostrando las especificaciones técnicas. Tal vez si puedo modular las frecuencias del escudo para que coincidan con el armónico inverso de sus armas de pulso. Dame 10 minutos. Tienes 5. Fueron los 5 minutos más largos de la vida de Garrett. Sus dedos volaron sobre los controles, reprogramando simultáneamente los generadores de escudos de toda la flota. A su alrededor se desarrollaba la batalla. Los barcos murieron. La gente con la que había desayunado esa mañana ya no estaba. Entiendo. Transmitió la nueva configuración a la flota. Todas las naves, implementen ahora el nuevo protocolo de escudo. El cambio fue inmediato. Las armas de pulso que habían sido devastadoras de repente salpicaron inofensivamente los escudos modificados. La flota de Kite, que ya no estaba a la defensiva, aprovechó su ventaja. Todos los barcos, ordenó Khaled, mostradles por qué no atacáis a los hijos de Khaled el Skard. El Counter-Strike fue quirúrgico en su precisión. Los barcos del consorcio se encontraron aislados, rodeados y con sus rutas de escape cortadas. En una hora, la mitad de su flota quedó inutilizada o destruida. El resto estaba en plena retirada, pero un barco permaneció, manteniendo su posición a pesar de estar rodeado. Un yate caro y sin distintivos. Traed esa nave al hangar, ordenó Kite. Quiero conocer a quien fue lo suficientemente tonto como para orquestar esto. El yate fue trasladado y sus ocupantes expulsados a punta de pistola. Garrett reconoció inmediatamente al líder, Jonathan Crenshaw, director ejecutivo del consorcio minero. El hombre que ordenó abandonar la estación. El hombre que dejó morir a 200 personas. Cal Reed, dijo Crenshaw, tratando de proyectar autoridad a pesar de estar rodeado de draconis muy grandes y muy enojados. Podemos discutir esto como seres civilizados. Intentaste asesinar a mis hijas, dijo Khaled en voz baja, lo que de alguna manera fue más aterrador que si hubiera rugido. ¿Negocio? Nada personal. Seguramente lo entiendes. Su expansión amenazó nuestras operaciones, y abandonando el puesto avanzado 779, Garrett dio un paso adelante. ¿Eso también fue solo negocios? Los ojos de Crenshaw se abrieron en señal de reconocimiento. Holloway, estás vivo. No, gracias a ti. Eras un empleado. Conocías los riesgos. 200 personas, Xav.
Dejaste morir a 200 personas. La evacuación habría costado más de lo que valía la estación. Garrett sintió la mano de Silara en su hombro, sujetándolo. Pero fue Khaled quien habló. Las vidas se miden en créditos. Todo tiene un valor, dijo Krensav. Incluso a tus hijas. 50 millones de créditos para el equipo que las mató. Aunque supongo que tendré que solicitar un reembolso ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los motores de la nave parecieron contener la respiración. Sabes, dijo Kite con tono familiar, iba a destruir tu consorcio, confiscar tus bienes y redistribuirlos entre las familias de aquellos a quienes abandonaste. Pero ahora, sonrió, y fue terrible. Ahora creo que te dejaré vivir. ¿Qué? Dijeron Krenaa y Garrett a la vez. Ah, sí, vivirás en una celda en mi nave insignia. Verás cómo desmantelo tu consorcio pieza por pieza. Verás cómo tus estaciones se convierten en centros de refugiados para aquellos a quienes has desplazado. Tu riqueza se distribuye entre tus víctimas. Tu nombre se convierte en sinónimo de fracaso y cobardía. Vivirás una vida muy larga, señor Krensav. Me aseguraré de ello. No puedes hacer eso. Tengo derechos. La Federación ya ha aceptado mis condiciones. Kelrit interrumpió. A cambio de la evidencia de su conspiración para cometer genocidio, me conceden derechos de salvamento sobre todos los activos del consorcio en el borde exterior. Se inclinó. Todo lo que construiste ahora es mío y se lo doy. Señaló a Garrett. ¿Qué? Garrett lo dijo de nuevo, pareciendo estar estancado en la palabra. Necesitas un propósito, dijo Kalerit. Algo más allá de arreglar nuestros barcos. Por lo tanto, usted supervisará la conversión de las participaciones del consorcio. Conviertan sus máquinas de codicia en algo útil. Ayudar a los que fueron abandonados. No sé cómo ejecutar estaciones. ¿Sabes cómo arreglar las cosas? Pian dijo, el consorcio destruyó comunidades enteras. Arréglenlas. Pero yo solo soy un mecánico. Ustedes nunca fueron nada. Silara dijo, desperdiciaste tu última oportunidad de escape para ayudar a desconocidos. Eso te hace más cualificado que cualquiera que busque tal poder. Garrett miró a Krenaa, que palideció. Luego a Khaled, que lo observaba expectante, y luego a las hermanas que habían empezado todo esto. Bien, dijo, pero voy a necesitar ayuda. La tendrás, le aseguró Kite. Toda mi flota cuando la necesites. Y nosotras, añadió Piane, comenzamos este viaje juntas. Lo continuaremos juntas. Aunque os llamé dragones espaciales, sobre todo por eso, dijo Silara, y por primera vez desde que la conoció, sonrió. 6 meses después, Garrett se encontraba en la cubierta de mando de lo que una vez fue la estación alfa del consorcio, ahora rebautizada como Refugio 1. La exclusiva instalación corporativa se había convertido en un centro de procesamiento para refugiados de los conflictos del borde exterior, donde los ejecutivos planeaban adquisiciones hostiles. Las familias ahora encontraban nuevos hogares. Silara entró en el centro de mando, con las escamas relucientes. Azul bajo la luz de las estrellas que se filtra por la ventana. El nuevo pabellón médico está operativo. Pine me pide que le diga que ya ha atendido a 15 pacientes hoy. Bien. Y los módulos de vivienda van adelantados. Su idea de usar el viejo equipo de minería para construir unidades prefabricadas fue inspiradora. Era solo ingeniería básica, dijo Garrett. Pero sonreía. Nada en ti es básico, dijo Silara, acercándose a él en la ventana. Papá tenía razón sobre ti. Oh, arreglas cosas, no solo máquinas, sino personas, comunidades. Ves lo que está roto y no puedes evitar intentar repararlo. ¿Eso fue lo que hice contigo y con tu hermana? Silara se quedó callada un momento. No estábamos rotos. Nos cazaban. Hay una diferencia. Y ahora cazamos a quienes se aprovechan de los débiles. Contigo, hizo una pausa.
Padre quiere saber si has considerado su oferta. Garrett suspiró. Kite había insistido cada vez más en que Garrett se uniera oficialmente a la familia, no solo como clan, sino como familia de verdad. El proceso implicaría algún tipo de ceremonia que no entendía del todo, y posiblemente una modificación de ADN para que pudiera sobrevivir mejor en entornos draconianos. Lo estoy pensando. Llevas 3 meses pensándolo. Es una gran decisión. Entregaste tu única nave a desconocidos en 5 minutos. Eso fue diferente. ¿Cómo? Garrett lo pensó. Fue instintivo. Esto se siente como pertenecer a algún lugar. Hacía mucho tiempo que no hacía eso. El ala de Silara se extendió, sin llegar a tocarlo, pero creando un refugio a su alrededor. Era un gesto de protección, de aceptación de que el Draconius rara vez se ofrece a forasteros. Ya perteneces, Garrett. La ceremonia solo oficializaría lo que ya es. Antes de que Garrett pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. Esta vez no eran estaciones de combate, sino alertas de proximidad. ¿Y ahora qué? Garrett corrió hacia la consola de sensores. Se le heló la sangre. 60 naves, configuración militar con firmas del consorcio. Imposible. Silara dijo que el consorcio se había disuelto. Alguien olvidó decírselo. Garrett abrió un canal de comunicación. Refugio 1 para todas las naves. Tenemos hostiles entrantes. La voz de Crit crepitó por el comunicador de su nave insignia, que había estado orbitando la estación. Los veo. Análisis de Garrett. Garrett estudió las lecturas. Están usando viejos códigos del consorcio, pero las firmas de energía son erróneas. Estas no son naves del consorcio. Alguien más está usando su identificación. Piratas, concluyó Silara. Carroñeros que aprovechan el caos de la caída del consorcio para asaltar. 60 naves de piratas. Refugio 1. Una nueva voz se escuchó. El comunicador es áspero y electrónico. Tienes algo que nos pertenece. Soy Garrett Holloway, administrador de Refugio 1. Esta estación está bajo la protección de Khaled el Skard. Regresa ahora o serás destruido. Risas horribles y sintetizadas. Sabemos exactamente bajo qué protección estás. Por eso trajimos suficientes naves para que importe. Entrega a Krensab y dejaremos a los refugiados en paz. Garrett intercambió miradas con Silara. Krensab estaba en el centro de detención esperando su próxima sesión para ver cómo se desmantelaba su imperio. Los socios de Krensab sugirieron que probablemente vinieran a rescatarlo o a silenciarlo. Garrett abrió un canal con Crit. ¿Qué piensas? Amenazan a los refugiados bajo mi protección. Eso decide su destino. Garrett, cierra la estación. Salara, prepárate para los intentos de abordaje. Intentarán tomar Krená durante la batalla. Sea, dijo Garrett, con los dedos volando sobre los controles. En 6 meses, aprendió todos los sistemas de la estación al dedillo. Las puertas blindadas se cerraron de golpe. Campos de fuerza de emergencia activados. La estación se convirtió en una fortaleza. La batalla estalló con furia salvaje. 60 barcos contra la fuerza defensiva de Kite de 40. Pero los piratas habían cometido un error crítico. Habían asumido que la estación era solo un centro de refugiados, indefensos y débiles. Garrett había pasado 6 meses actualizando todo. Activando las defensas de la estación, anunció, poniendo en funcionamiento las armas ocultas que había instalado. Los cañones de pulso emergieron de puertos ocultos. Los generadores de escudos cobraron vida, no solo protegiendo, sino superponiéndose para crear una barrera casi impenetrable. ¿Cuándo instalaste eso? Sara preguntó impresionada. ¿Recuerdas cuando dije que estaba haciendo mantenimiento de rutina? Mentiste. Interpreté creativamente la verdad. Las armas de la estación abrieron fuego, tomando a los piratas completamente desprevenidos. Su formación, diseñada para enfrentarse a la flota de Khalid, no pudo adaptarse a las amenazas de la propia estación, pero algunos lograron pasar.
Las naves de abordaje se adhirieron al casco de la estación como parásitos. Garrett observó sus posiciones en su pantalla. Silara, están violando las secciones 12 y 19. Tomaré la 12. Sola. Podría haber docenas de ellos. Ella sonrió, mostrando unos dientes que podían destrozar el acero. Bien. Me estaba aburriendo. Ella salió corriendo y Garrett quedó solo en el centro de comando. Lo selló detrás de ella y luego regresó a su consola. La batalla afuera estaba cambiando a su favor. Pero las fronteras eran un problema. Se dirigían con determinación hacia el centro de detención. «Oh, no, no lo haces», murmuró Garrett, activando otra modificación. Los generadores de gravedad de la estación se podían ajustar sección por sección. Originalmente lo había hecho para facilitar el movimiento de carga. Ahora, aumentó la gravedad en el pasillo 7 al triple de lo normal. Los fronterizos que avanzaban por él se vieron aplastados contra el suelo. Invirtió la gravedad en el pasillo 12, enviando a otro grupo contra el techo. Garrett. La voz de Pirán llegó por el comunicador. Tengo heridos que llegan a la enfermería. Tu sección está segura. He desviado todos los fronterizos lejos de ti. Gracias. Y Garrett, intenta no dañar la estación. Acabas de terminar de arreglarla. Sin promesas. Una explosión sacudió el centro de mando. Alguien intentaba forzar la puerta. Garrett revisó las cámaras. 8 fronterizos con cortadores de plasma. Tenía quizás 3 minutos antes de que la atravesaran. Agarró el rifle de pulsos que había empezado a tener cerca y comprobó la carga. Todo bien. Silara le había enseñado a disparar, pero aún se sentía más cómodo con una llave inglesa que con un arma. La puerta brilló de un rojo cereza. 2 minutos. Garrett. La voz de Kell resonó por el comunicador. Estado. A punto de recibir visitas. 8 enemigos en el centro de mando. Reténganlos. Estamos terminando aquí. Es fácil para ti decirlo, murmuró Garrett, acomodándose detrás de una consola volcada. La puerta explotó hacia adentro. Los piratas irrumpieron y dispararon salvajemente. Garrett devolvió el fuego, sus disparos más cuidadosos, más precisos. Silara estaría orgullosa. Un pirata caído, 2, pero se estaban dispersando y flanqueándolo. Un rayo de plasma le rozó el hombro y lo hizo girar. Cayó al suelo con fuerza y el rifle salió disparado. Un pirata estaba parado sobre él y le apuntaba con un arma a la cabeza. Mecánico, deberías haberte quedado en tu estación muerta. Probablemente, Garrett estuvo de acuerdo. Luego activó el comando que había programado en su dispositivo de muñeca. La gravedad artificial en el centro de comando se revirtió y luego se cuadriplicó. El pirata se estrelló contra el techo con una fuerza que aplastó sus huesos. Garrett se preparó y logró sujetar la consola. Cuando la gravedad se normalizó, solo él estaba consciente. Garrett. Silara irrumpió a través de la puerta dañada cubierta de sangre verde. No todo es de ella. ¿Eres? Ella vio a los piratas inconscientes. Tú lo manejaste. Tuve un buen maestro. Ella le ayudó a ponerse de pie. Sorprendentemente gentil. Estás herido. Solo un rasguño. Pirán querrá verlo de todos modos. La batalla terminó. Los piratas se están retirando. ¿Qué queda de ellos? Ella hizo una pausa. Convirtiste la estación en un arma. Lo convertí en una casa que puede defenderse sola. Hay una diferencia, ¿verdad? Un arma solo destruye. Un hogar protege lo que importa. Khaled entró al centro de comando, teniendo que agacharse para pasar por la puerta dañada. Observó a los piratas inconscientes, las consolas dañadas y el hombro herido de Garrett. Lo hiciste bien, dijo simplemente. Recibí ayuda. Sí, la familia tiende a proporcionar eso. Khaled lo miró con esos ojos de estrella moribunda. ¿Has considerado mi oferta? Garrett miró alrededor del centro de comando. A través de la ventana, pudo ver cómo los barcos de refugiados empezaban a atracar de nuevo y la gente regresaba a un lugar seguro.
Pensó en la estación vacía donde había pasado 3 meses muriendo lentamente. Pensó en el momento en que le había dado su barco a 2 desconocidos que lo necesitaban más. Sí, dijo. ¿Y cuándo es la ceremonia? La sonrisa de Khaled era sorprendentemente cálida para alguien con tantos dientes. Mañana, si estás listo. He estado listo desde el momento en que les entregué el barco. Simplemente no lo sabía. La ceremonia fue diferente a todo lo que Garrett había experimentado antes. Tuvo lugar en el gran salón del buque insignia de Khaled con representantes de todos los barcos de la flota presentes. Garrett estaba de pie en el centro, sintiéndose muy pequeño, rodeado de cientos de dragones. Khaled habló en su antiguo idioma, palabras que resonaban en frecuencias que los oídos humanos apenas podían detectar. Zilara y Pirán estaban junto a Garrett, traduciendo las partes importantes. Está contando tus hazañas, susurró Pine. El barco que nos diste, la batalla que luchaste junto a nosotros, los hogares que creaste para los perdidos. Está haciéndome sonar mejor de lo que soy. No, dijo Zilara con firmeza. Él está diciendo la verdad. Simplemente no te ves claramente. La ceremonia culminó con Crit extendiendo su enorme mano con garras. Dentro había un pequeño dispositivo, cristalino y que pulsaba con una luz suave. Esto modificará ligeramente tu estructura genética, explicó Khaled. Nada dramático. Seguirás siendo humano, pero podrás sobrevivir en nuestros entornos. Come nuestra comida sin comprobar primero si todavía se mueve y tu esperanza de vida aumentará hasta igualar la nuestra. ¿Cuánto tiempo vives? Típicamente entre 300 y 400 años. Garrett casi se ahoga. ¿Qué? ¿Es eso un problema? Eso es mucho tiempo para arreglar las cosas. Sí, Crit estuvo de acuerdo. Garrett tomó el dispositivo. Estaba cálido en su mano y latía al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Me dolerá? Todo lo que vale la pena hacer duele un poco, dijo Pian. Activó el dispositivo. La luz fluía de él, envolviéndolo como luz de estrellas líquida. No dolió exactamente, pero sintió como si a cada célula de su cuerpo le estuvieran haciendo una pregunta y eligiera responder que sí. Cuando terminó, no se sintió diferente. Excepto que el aire sabía más limpio, los colores parecían más vívidos y cuando Zilara extendió sus alas para protegerlo nuevamente, pudo sentir el significado de los gestos de una manera que antes no podía. Protección, aceptación, familia. Bienvenido, hermano, dijo ella. Hermano, miró entre ella y Pine. Pero no lo soy. Ni siquiera somos la misma especie. La familia no se trata de sangre, dijo Pirán. Es cuestión de elección. Tú nos elegiste. Nosotros te elegimos. Incluso si sigo llamando los dragones espaciales, especialmente entonces, retumbó Khaled. Me ha ido gustando. La flota reunida estalló en celebración. Apareció la comida, fluyeron las bebidas y Garrett se vio envuelto en una fiesta que duraría 3 días. En un momento dado, ya entrada la primera noche, se encontró en una plataforma de observación con Zilara y Piran, mirando las estrellas. ¿Te arrepientes? Piran preguntó, dándonos su nave. La mejor decisión estúpida que he tomado en mi vida, dijo Garrett. No fue una estupidez, protestó Zilara. Por supuesto que lo fue. Entregándole mi único medio de escape a extraños. Completamente idiota. Pero a veces la elección estúpida es la elección correcta. ¿Es eso sabiduría humana? Pirion preguntó divertido. Esa es la sabiduría de Garrett. Patente pendiente. Se rieron y Garrett se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que se había sentido tan cómodo, tan completo. Hace 3 meses, estaba muriendo lentamente en una estación vacía. Ahora tenía una familia que comandaba 310 cruceros de guerra, un propósito que realmente ayudó a la gente durante 3 a 400 años a marcar la diferencia. Oye, dijo de repente, ¿qué pasó con mi vieja nave? Mi padre lo hizo restaurar, dijo Zilara. Mejorado, en realidad. Está en el muelle de atraque número 7.
¿En serio? Dijo que quizás lo querrías de vuelta algún día para cuando necesites hacer algo estúpido nuevamente. No necesito un barco para hacer algo estúpido. Tengo mucho talento en ese sentido. Sí, Piriane estuvo de acuerdo. Eres. Permanecieron allí hasta el amanecer artificial de la estación, observando las estrellas y compartiendo historias. Garrett les contó sobre la Tierra, sobre los incómodos primeros pasos de la humanidad en el espacio. Le contaron sobre su infancia, creciendo en una flota, constantemente en guerra, encontrando belleza en los espacios entre batallas. Ya sabes, dijo Garrett mientras los trabajadores del primer turno comenzaban a moverse por la estación. Acabo de darme cuenta de algo. ¿Qué? Sellara preguntó. Ese director ejecutivo del consorcio, Krenshav, tenía razón en una cosa: todo tiene un valor. Simplemente se equivocó con la moneda. El valor de mi nave no estaba en créditos ni rutas de escape. Estaba en lo que podría llegar a ser. Una oportunidad para que dos hermanas sobrevivieran. Un camino hacia una familia que no sabía que necesitaba. Un futuro que no podría haber imaginado. Eso es muy filosófico para alguien que nos llama dragones espaciales. Piran observó. Contengo multitudes. Tú contienes algo. Sellara asintió. Todavía estamos averiguando qué. Un timbre de comunicación los interrumpió. La imagen de Crit apareció en una pantalla cercana. Garrett, tenemos un problema. Claro que sí. ¿Y ahora qué? 17 naves de refugiados solicitan refugio. Fueron atacadas por los mismos piratas contra los que luchamos ayer. Muchos heridos. Tráiganlos. Tendré las bahías médicas preparadas. Hay una complicación. Son de especies con las que hemos estado en guerra. Algunos de mis comandantes quieren rechazarlos. ¿Y tú? Creo que mi hijo humano debería recordarnos por qué somos mejores que eso. Garrett se puso de pie. Su decisión ya está tomada. Dígaselo a sus comandantes. Que Refugio 1 acepta a todos los refugiados. Sin excepciones. Si tienen algún problema con eso, pueden hablarlo conmigo. Son 3 veces más grandes que tú. Tengo un ecualizador muy bueno. ¿Qué es eso? 2 hermanas que no dejarán que nadie lastime a su hermano idiota. Silara y Pion lo acompañaron, flanqueándolo con naturalidad, protectoramente. Kite sonrió. Que entren. Mientras Garrett se dirigía a la enfermería para preparar a los recién llegados, pensó en círculos. Como haber entregado su última nave lo había traído hasta aquí. Como cada decisión estúpida, generosa y peligrosa lo había llevado a algo mejor que la mera supervivencia. El mecánico había cedido su última nave espacial a 2 hermanas dragonas alienígenas. Al amanecer, su padre había llegado con 310 cruceros de guerra, y de alguna manera ese había sido el comienzo de todo lo que importaba. Hermano, le gritó Silara. Intenta no adoptar a los 17 refugiados que valen. Sin promesas, respondió Garrett. Eso es lo que nos teme, murmuró Piran. Pero sonreía. 6 meses más tarde, Refugio 1 se convirtió en el sistema refugio. 12 estaciones que daban refugio a miles. Garrett se encontraba en su centro de mando original, ahora modernizado hasta quedar irreconocible, observando el flujo de tráfico entre las estaciones. Naves de todas las configuraciones, de todas las especies, buscando refugio en lo que una vez fue territorio corporativo. Lo hiciste, dijo Silara, entrando con su habitual gracia silenciosa. Lo hicimos. No, ayudamos. Pero la visión, la obstinada negativa a rechazar a nadie, la insistencia en que incluso los piratas reciban tratamiento médico antes del encarcelamiento, eso es todo tuyo. Solo soy un mecánico. Sigues diciendo eso como si significara algo limitante. Tú arreglas las cosas, Garrett. Naves rotas, gente rota, sistemas rotos. Hablando de eso, Piran entró con un bloc de datos en la mano. Tenemos un problema. ¿Cuándo no? La Federación Terran enviará un embajador.
Quieren discutir el reconocimiento formal del sistema refugio como una entidad independiente. Eso no es un problema. Son buenas noticias. El embajador es la hija de Jonathan Crenshaw. A Garrett le corría la sangre. Frío. ¿Qué? Sarah Crenshaw. Ella solicitó específicamente esta asignación. Es una trampa, dijo Silara de inmediato. Venganza por su padre. Tal vez, admitió Garrett. O tal vez no se parece en nada a él. No lo sabremos hasta que llegue. Le vas a dar una oportunidad, dijo Piane. No era una pregunta. ¿No lo soy siempre? Sí. Es a la vez tu mejor y peor cualidad. Sarah Crenshaw llegó 3 días después. No se parecía en nada a su padre. Delgado donde lo habían traído, cansado donde lo había energizado la codicia. Conoció a Garrett en el mismo hangar donde él había traído por primera vez al herido Piran meses atrás. Señor Holloway, dijo formalmente, señorita Crenshaw, supongo que se estará preguntando por qué estoy aquí. La idea cruzó por mi mente. Miró alrededor del hangar a la mezcla de especies trabajando juntas, a las familias de refugiados que pasaban, a Silara y Piran de pie protectoramente cerca de Garrett. Estoy aquí para agradecerle, dijo. ¿Qué? Detuviste a mi padre. Algo que llevaba años intentando hacer. Sacó un bloc de datos. ¿Sabes cuántas denuncias se presentaron contra el consorcio? ¿Cuántas investigaciones se enterraron? ¿A cuántos funcionarios se les pagó? Puedo calcularlo. 1317. Esa es la cantidad de veces que alguien intentó detenerlo legalmente. Nunca funcionó. Tenía demasiado dinero, demasiada influencia hasta que llegaste tú. No lo hice sola. No, pero hiciste algo que nadie más pudo. Le diste exactamente lo que siempre quiso. Poder ilimitado y luego lo obligaste a ver cómo lo usaban para todo lo que despreciaba. Ayudar a la gente, construir comunidades, crear en lugar de consumir. Hizo una pausa. A veces envía mensajes desde su móvil, despotricando sobre cómo has pervertido su imperio. Es el mejor regalo que me han dado. ¿Tanto lo odiabas? Abandonó a mi madre cuando enfermó. Dijo que el tratamiento médico para su condición era una mala inversión. Tenía 12 años. La voz de Sarah era firme, pero Garrett podía oír el viejo dolor subyacente. Así que, sí, lo odiaba tanto. Y ahora quiero ayudar. La Federación está dispuesta a reconocer la independencia de los sistemas Haven con condiciones como seguir aceptando refugiados, mantener abiertas las rutas comerciales y no convertirse en piratas. Eso es todo. Y una cosa más. Sonrió y su rostro cansado se transformó. La Federación quiere financiar la expansión. 12 estaciones más este año. Apoyo total. Garrett miró a Salara y Piran, que parecían igualmente sorprendidas. Luego a Sarah Crenshaw, hija de su enemigo, que le ofrecía una alianza. ¿Por qué? Porque lo que hacen aquí es lo que la Federación dice ser, pero no es. Un lugar donde las especies se mezclan libremente, donde antiguos enemigos se convierten en vecinos, donde un mecánico humano puede convertirse en hermano de guerreros draconianos. Nos están mostrando lo que podríamos ser. Solo soy. Si dicen solo un mecánico una vez más, interrumpió Silara, los lanzaré por una esclusa de aire. Estará conectada a una lanzadera, añadió Piran. Probablemente. Sarah se rió, y Garrett decidió que no se parecía en nada a su padre. Todos. Bien, dijo. Construyamos algo mejor. Los años pasaban rápido cuando uno tenía un propósito. El sistema Haven creció hasta abarcar 30 estaciones. Garrett envejecía lentamente, las modificaciones genéticas mantenían su vitalidad, mucho más allá de los límites humanos normales. Observó a Silara y Piran asumir roles más importantes en la flota de su padre, comandando sus propias naves, pero siempre regresando a Haven. Es tu hogar, explicó Piran un día mientras compartían una comida en los aposentos de Garrett. Llegaste a casa. Tú ayudaste. Nosotros ayudamos a construirlo, corrigió Silara.
Pero ustedes nos hicieron creer que era posible. Hay una diferencia, ¿verdad? Nos diste tu nave, dijo simplemente. Ese único acto de estúpida generosidad lo inició todo. Cada refugiado que salvamos, cada familia reunida, cada guerra evitada mediante la negociación en lugar de la violencia. Todo se remonta a ese momento. Dicho así, debería haber pedido un porcentaje. El 2% de todo, al menos el 3%. Se rieron y Garrett comprendió que esos momentos de simple conexión valían más que cualquier nave, cualquier estación, cualquier imperio. Una alerta de comunicación interrumpió su comida. Kirit apareció en la pantalla y, por primera vez en años, pareció preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó Silara de inmediato. Los supervivientes del consorcio, los que escaparon a nuestro juicio, se han unido bajo un nuevo líder. Se hacen llamar la reclamación. ¿Cuántas naves?, preguntó Garrett. 800. La cifra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Vienen aquí, continuó Kelit. Quieren recuperar sus estaciones. Te quieren a ti, Garrett. Y quieren a mis hijas. ¿Cuándo? 3 días. Garrett se quedó de pie, pensando en las posibilidades. ¿Cuántas naves podemos reunir? 400 mías. Quizás otras 200 de las flotas aliadas. 600 contra 800. Las probabilidades han sido peores, dijo Pine, pero su voz carecía de la confianza habitual. No, dijo Garrett. No lo han sido. Se dirigió a su consola de comunicaciones, con los dedos sobre los controles. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Silara. Algo estúpido, respondió Garrett. Sara, ¿estás ahí? El rostro de Sara Krenshaw apareció en la pantalla. Llevaba 2 años destinada en Haven. El enlace permanente de la Federación. Garrett, ¿qué ocurre? ¿Recuerdas cuando dijiste que la Federación quería que les mostráramos lo que podían ser? Sí. Es hora de demostrarlo. Se acerca la reclamación. 800 naves. Necesitamos la flota de la Federación. Garrett, no puedo. Tú puedes. Lo harás. Porque si Haven cae, todo lo que hemos construido muere con él. Cada refugiado, cada familia, cada oportunidad de algo mejor. Se fue. Sara guardó silencio un momento. Luego haré la llamada. Gracias. Cortó la comunicación y se giró para encontrarse con Silara y Piran mirándolo fijamente. ¿Crees que lo conseguirá?, preguntó Piran. Creo que odia lo que su padre representaba tanto como nosotros. Eso tiene que contar para algo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Garrett. Fortificando estaciones, evacuando no combatientes, preparándose para una batalla que lo decidiría todo. Se encontraba en el centro de mando del refugio 1 mientras las primeras naves de recuperación aparecían en los sensores. 800, tal como se prometió. Llenaron el espacio como una plaga de metal. Garrett Holloway. Una voz crepitó en las comunicaciones. Soy el almirante Torne de la reclamación. Tienes una oportunidad. Entrega las estaciones. Ríndete tú y las hermanas Draconus y dejaremos que los refugiados salgan ilesos. Contraoferta, respondió Garrett. Date la vuelta, regresa al agujero por el que te arrastraste. Fuera, y nunca regresas. 600 naves contra 800. No puedes ganar. Tienes razón, dijo Garrett. Con 600, no podemos ganar. El espacio detrás de la flota de recuperación explotó con luz cuando 500 naves de la Federación cayeron del hiperespacio. La voz de Sara Krenshaw llenó el canal de comunicación. Almirante Torne, aquí el mando de la flota de la Federación. El sistema Haven está bajo nuestra protección. Retírate de inmediato o serás destruido. Las probabilidades acababan de ser de 1100 a 800. ¿Decías?, le preguntó Garrett a Torne. La batalla nunca ocurrió. Ante la abrumadora desventaja, la flota de reclamación se retiró, dispersándose a los vientos cósmicos. Algunos lo intentarían de nuevo eventualmente,
Pero no hoy. Lo hiciste, dijo Sara con asombro en su voz. Lo hicimos, corrigió Garrett. Todos nosotros. La imagen de Khaled apareció en la pantalla principal, sonriendo con esa aterradora sonrisa suya. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Acabas de crear la mayor alianza multiétnica en historia galáctica. La Federación, Draconis y todas las especies refugiadas intermedias, unidas bajo el estandarte de Haven. No fue mi intención. Nunca se hace. Eso es lo que lo hace funcionar. Más tarde, mientras las celebraciones estallaban en las estaciones, Garrett se encontró de vuelta en el hangar donde todo empezó. Su vieja nave seguía allí, modernizada hasta quedar irreconocible, pero seguía siendo, en esencia, la misma nave que había regalado. Silara y Pirán lo encontraron allí, como él sabía que harían. «¿Pensando en irte?», preguntó Silara. «Pensando en cómo llegué aquí», recorrió con la mano el casco de la nave. Una decisión estúpida que lo convirtió en todo. «La mejor, estúpida decisión», dijo Perllane. «Sí», asintió Garrett. «La mejor». «¿Y ahora qué?», preguntó Silara. «Has construido un refugio para miles. Especies unidas que han estado en guerra durante siglos. ¿Qué sigue?». Garrett lo pensó. «Mantenimiento». «¿Qué?». «Todo necesita mantenimiento. Relaciones. Alianzas. Paz. No puedes simplemente construir algo y marcharte. Tú hay que seguir arreglándolo, ajustándolo, mejorándolo. Parece toda una vida de trabajo. Menos mal que me quedan 300 años. No lo estás haciendo sola», dijo Pirán. «Nunca sola», asintió Silara. Allí estaban juntas, la mecánica y las hermanas Dragón, mirando la nave que lo empezó todo. Afuera, las estaciones bullían de vida. Las naves iban y venían. Los refugiados encontraron hogares. Los enemigos se convirtieron en vecinos. Todo porque un día, al atardecer, un mecánico solitario había dado su última nave espacial a 2 hermanas dragón alienígenas que la necesitaban más que él. Y al amanecer, su padre había llegado con 310 cruceros de guerra. Pero ese no era el final de la historia. Era solo el comienzo de una mejor. «Oye», dijo Garrett de repente, «¿quieres llevarla a dar un paseo? ¿Ves cómo funcionan las mejoras?». «¿A dónde iríamos?», preguntó Silara. «¿A cualquier parte? En todos lados. Todavía hay gente que necesita ayuda. Sistemas que podrían utilizar una estación de refugio. Problemas que necesitan solución. No se puede arreglar toda la galaxia». Garrett Piane dijo, «No», asintió. «Pero puedo intentarlo». «Podemos intentarlo». «Es la mayor estupidez que has dicho hasta ahora», dijo Silara. «Así que, estás dentro». Obviamente, subieron juntos a la nave, el mecánico y sus hermanas, listos para lo que viniera después. Porque eso es lo que hacía la familia. Se enfrentaron al universo juntos, arreglaron lo que pudieron y nunca se rindieron. Mientras la nave despegaba, Garrett volvió a pensar en círculos. En cómo cada final era solo un nuevo comienzo. En cómo cada acto de bondad se expandía, creando olas que cambiaban todo lo que tocaban. Había regalado su última nave espacial. Había ganado un universo. No fue un mal trato, considerando todo. Nada mal.